Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 27 de noviembre de 2017. Estamos con Daniel, ganador, Superviel, buen día. Estamos en la Copa otra vez. Wanders, no más. Bueno, buenos días para toda la audiencia, un placer estar acá. Gabriel Mazarovich, campeón. Campeón. Este sí, es directamente campeón del clausura, ¿qué tal? Y ahí bien. La verdad que estuvo bueno salir campeón en este campeonato tan extraño donde muchos hicieron una muy buena campaña y se está definiendo cosas bien importantes hasta el final, aunque hay campeón. Todavía estamos todos mirando la próxima fecha. ¿Pablo también festejando? Sí. Y el premio consuelo, además que ese sí ya está en casa, que Nacional no llega a las finales. Lo cual no es menor. Siempre mirando para el costado. Totalmente. Uruguayos hasta morir. Y por último, Ovenir Sartú, que llegó, pese al viento llegó. Yo pensé que se quedaba ahí nomás, trancado. No, llega buenos días. De fútbol nada. No hablo. Mejor No hablo. Vamos al primero de nuestros temas. Para eso cambiamos el tono. No creo que tenga rehabilitación. Lo único que pido es que lo dejen encerrado. Pido por favor que no lo suelten. Es un peligro. Estas palabras fueron dichas por Ana, la hermana de Williams Pintos, el hombre acusado del asesinato de Brisa González, la niña de 12 años que desapareció hace una semana, el lunes 20, en el barrio Villa Española, cuando iba caminando a la escuela, y cuyo cuerpo fue encontrado el jueves pasado en el balneario Las Vegas, en Canelones. La primera vez que cayó por atentado violento al pudor estuvo en el hospital Vilardebó. Salió. Pedí que por favor no lo sacaran porque había que hacerle un tratamiento. Volvió a caer y del Vilardebó lo pasaron al Comcar. Siguió contando Ana el sábado en el diario El País. Declaraciones que realizó, según contaba el periodista, llorando. A la hora de trazar un perfil de su hermano, cree que no tiene recuperación. No sé si es un psicópata, esto habría que haberlo estudiado mucho más. Yo pedí que no lo sacaran y lo largaron a la calle. Ahora tenemos esta consecuencia, mató a una niña llena de vida, siguió diciendo. La muerte de Brisa ocurrió poco después del asesinato y violación de Valentina, una niña riverense de 9 años, que fue encontrada sin vida 3 días después de que su madre denunciara su desaparición. En ambos casos hubo, en el medio, abuso sexual. En el sistema político, las reacciones fueron varias. Entre las ideas más categóricas se encuentra la del senador Jorge Larrañaga, que propuso discutir y analizar la aplicación de la cadena perpetua para estos delincuentes. Pero también los planteos a propósito de crear un registro de violadores, que no son nuevos, pero en los que han insistido, por ejemplo, la calle Pou o Pedro Bordaberry, o la posibilidad de la castración de los violadores, la castración química, como manejó la senadora Verónica Alonso. ¿Cómo están viendo esta discusión? ¿Quién empieza? Yo breve, hoy venía para acá, en el auto, a las 7:30, y en las esquinas veía niños y niñas caminando con sus túnicas, y me preguntaba, y me imagino que hoy le pasó a muchos uruguayos, ¿no? Sentirse absolutamente cuestionado, interpelado del drama y la congoja que estamos viviendo, sobre todo sumado al asesinato ayer terrible también, donde muere una niña de 8 años abrazada a su madre, matada por el ex compañero, y yo no podía dejar de en cada esquina que veía a esos gurises pensar en la trágica muerte de estas dos chicas que nos tienen totalmente mal, y toda la situación que se generó después, y este fin de semana el tema estuvo arriba de todas las mesas, y un poco la reflexión que me venía así para tirar arriba de la mesa, más allá de la fórmula o el cómo o el qué, es claramente que a estos seres hay que sacarlos del sistema. No tienen rehabilitación posible. Tú estás en esa posición. ¿Los demás? Yo sí, hay que sacarlos del sistema. Empecemos por ahí. ¿Pablo? Digo, yo más allá de acá hay cosas técnicas que a mí me superan, pero más allá de eso creo que es bastante definitivo de que nuestra sociedad a este tipo de delito lo tiene seguramente en el podio de lo que más le repugna de
se pueda hacerse. Es decir, eso a mí me queda muy claro, ¿no? Y seguramente los códigos penales y demás no pueden dejar de reflejar esa sensibilidad de la sociedad que hace su ranking de delitos, y creo que es extremo. Yo soy de los que creen en los aumentos de la pena en general, pero me parece que acá estamos hablando de otra cosa. Ni siquiera es aumento de la pena, es asumir que estas personas no son rehabilitables, ¿no? Bueno, ese es el tema. Por lo tanto, que no deben volver a la sociedad. Y ahí hay mucho técnico, ¿no? De saber si es rehabilitable o no es rehabilitable. Yo tengo entendido, y acá el doctor me puede ayudar, de que filosóficamente que el Uruguay tenga una pena máxima de 30 años, no tenga cadena perpetua, tiene que ver con la posibilidad de rehabilitarte. Si te da cadena perpetua, te están diciendo de alguna manera que vos no sos rehabilitable. Sí. Así que como que ese concepto está. Ahora, si de aquella época, no sé de cuándo se esa ley, a hoy se ha progresado muchísimo en el diagnóstico y saber si esta gente es rehabilitable o no, bueno, se cae alguno de esos fundamentos, ¿no? Ovenir, ¿qué decís? Bueno, yo tengo una visión un poco particular sobre este tema. Me parece que este asunto no debe mirarse tanto desde el punto de vista de la pena como delito, sino desde el punto de vista de la patología. Me parece que, por ejemplo, son casos totalmente distintos el de la persona que mata a su pareja y se suicida. Es decir, es un tipo de móvil totalmente distinto al de esta persona que lo que tiene es una patología permanente, crónica, probablemente no recuperable, y que me parece que Uruguay le ha errado, en este tema le ha errado sistemáticamente. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en el Uruguay había medidas de seguridad, es decir, un sistema por el cual, cumplida la pena, incluso si había situaciones de peligrosidad, podía continuar un tipo de privación de libertad. Eso se eliminó. Por otro lado, no existe, lo viví hace poco tiempo, una persona amenazada de muerte por un familiar, no pareja, sino una persona declaradamente enferma, es decir, mentalmente enferma, no tenía forma de hacer que esa persona dejara de circular. Fue procesado, estuvo un tiempo por las amenazas, cumplió una pequeña pena y volvió a salir con la misma locura, en el mismo grado de agresividad. No existen mecanismos por los cuales personas con manifiesta peligrosidad por razones médicas debidamente diagnosticadas no podrían estar en libertad y lo están. Y no hay mecanismos para la internación, para el tratamiento. Digo, me parece que la idea de penalización no ayuda a entender que el problema es que no deben, situaciones de esas no deben coexistir con las demás personas por su peligrosidad. Es un concepto delicado porque la idea de peligrosidad puede tomarse como una visión autoritaria, pero mirado desde un punto de vista médico y desde un punto de vista de seguridad de la persona y de los amenazados por esa persona de alguna manera, debería de recibir un encare más médico que penal, me parece. Gabriel. Yo primero creo que es un tema muy delicado por la sensibilidad que despierta, por el horror que despierta el nivel de los crímenes cometidos. Y me parece que también creo que hay una mezcla de cosas acá complejas, ¿no? Yo creo que primero la condena a los violadores, hay una condena social pesada que se extiende a las propias cárceles, ¿no? O sea, en la cárcel la celda que está calificada de violeta es una celda que la va a pasar mal. Entonces, la condena es así y mucho más en estos casos que son terribles. Por otra parte, creo que se necesita, en una situación muy difícil, discernir los casos. Yo creo que estamos ante hay episodios de la violencia doméstica en particular, y más allá de todo el debate que después vemos si hay ideología de género o no, la violencia doméstica en Uruguay, que en el 99% de los casos contra las mujeres y contra las niñas en particular... No es el 99% de los casos. Bueno, 90 y pico por ciento, Ovenir. 75 más o menos. El otro 25% de las víctimas son hombres. Bueno,
En el caso de las... yo no conozco mujeres que violen hombres, ¿no? Digo, por las dudas. Hablaba de violencia, violencia por eso digo, Violencia doméstica en el sentido amplio, dice Bonir, ¿no? Violencia, golpes. No, porque no dijiste violación, dijiste violencia doméstica. Por eso, yo sé que hay una polémica sobre eso y está bien, y sé que con mi amigo Bonir tenemos diferencia profunda sobre ese tema. Pero no es conmigo, es con la estadística. Que está bien, con la estadística tú y contigo en la filosofía. Los que ocultan que existen víctimas del otro lado, pero disculpen, creo que nos estamos yendo de tema. Pero el problema es que se mezcla. Yo sé que está sobrevolando. Se mezcla hasta en el debate y en las cosas que se están planteadas. Está sobrevolando también el debate sobre violencia doméstica. Pero acá el punto de partida son estos dos casos de dos niñas que fueron víctimas de abuso sexual y luego asesinadas, no por el padre, la madre, un hermano, agresores. Por agresores. Entonces, la pregunta sobre cómo hay que manejar esos casos. Sí, esa era la pregunta que estábamos discutiendo. Yo la discuto. Ahora, es igualmente grave cuando la violan los padres, los primos, los hermanos, que pasa sistemáticamente, ¿no? Bien. Yo lo que digo es, y que se oculta, por eso lo de la condena social, yo lo problematizo, porque se oculta para tapar los líos, pero pasa mucho, ¿no? Entonces, lo que digo es que me parece acá que hay una doble cosa. Claramente, si hay un problema de patología, como decía Buenir, y yo en eso estoy completamente de acuerdo, tiene que haber medidas para proteger a las niñas, a la sociedad y a toda esa patología. El aumento indiscriminado de eso de hablar de castración química y hablar de cadena perpetua. Estados Unidos tiene cadena perpetua, castración química, silla eléctrica y inyección letal. Y es uno de los países con los mayores índices de violencia contra la mujer y contra todo. Y no ha parado nada eso. Entonces, me parece que hay que separar las dos casos. Si queremos ver casos particulares patológicos, está bien. Si lo queremos ver en general, no funciona. El mundo ha demostrado que no funciona. Daniel fue muy breve, yo casi que lo corté cuando arrancó, con la idea de que se generara una discusión ágil, pero ahora quedó atrasado. No, a ver... Puede hablar un largo rato si comparamos con lo demás. Sí, voy a reiterar mi punto. A estas personas que se demuestra que son y no pueden reinsertarse en la sociedad, hay que sacarlos del sistema. Y un ejemplo que no tiene nada que ver, a determinada edad, el sistema decide que los ancianos no pueden manejar más autos porque son un peligro, porque pueden matar gente manejando. Los sacan del sistema, no pueden manejar más autos. Bueno, estas personas que viviendo en sociedad no pueden manejar su cabeza para impedir violar gurisas, hay que sacarlos del sistema. Bien sencillo, para mí no hay vuelta de tuerca con ese tema. Y ahí quiero introducir el famoso mail que generó mucha polémica de Fabiana Goyeneche. Dice: los hechos atroces nos piden explicaciones rápidas, pero pensar que son monstruos y no analizar el fondo, el sistema que los alimenta, no ayuda. A mí me encantaría que Fabiana explicite cuál es el sistema que los alimenta, ¿no? Y que explique, a ver, cuál es el sistema que los alimenta. Porque si no queda como una cuestión ahí media turbia, neblosca, si existe esa palabra, donde el sistema es culpable. Y ahí venimos a la otra cuestión, que yo acá también lo discutí con Teresa Herrera: la sociedad es responsable. No es responsable la sociedad. Yo no soy responsable de esos asesinatos en lo más mínimo, absolutamente. Así que yo no llevo esa. Lo que pasa es que acá hay una cuestión. Las organizaciones feministas están tratando de usar estas muertes que nos impactan a todos, están tratando de usar para promocionar sus campañas. Eso, la verdad. Por ejemplo, Gabriel me habla al oído y me dice: viste que se mezclan. No, pero quiero decir, pero estoy hablando, no es que se mezclan porque deliberadamente se confunden situaciones. Sí, claro. O sea, ¿qué tiene que ver el típico caso? Es decir, porque han creado esa categoría de violencia de género que es como el chicle, engloba cualquier cosa. La violencia de género incluye a la muerte de un niño varón, por ejemplo. No hay más remedio que contabilizarlo, lo contabilizan, aunque tenga una pena distinta, en realidad, ¿no? Porque no está contemplada esa situación en la ley que esas mismas organizaciones promovieron. Es decir, violar y matar a un niño es menos grave penalmente que matar y violar a una niña. Ese es el brillante resultado de la gestión de las mujeres de negro y de las organizaciones feministas. Y ahora están haciendo ver que es lo mismo la situación de quien en un ataque de celos o de locura transitoria por una situación de conflicto amoroso, con su relación amorosa, mata a la mujer, que el caso de un individuo que es un violador sistemático un pedófilo y un potencial asesino de niños. Es
Si son situaciones radicalmente opuestas, pero sin embargo se las engloba en violencia de género. Y el resultado de eso es nefasto, porque termina en una dilución del problema, es decir, la culpa es del sistema. A cuenta de cambiar la sociedad. Como el sistema no lo podés ni encerrar ni nada, sigue así, y siguen aumentando las víctimas, y entonces ese discurso militante se fortalece cada vez más. Cuando en realidad acá lo que hay que encarar es que son casos patológicos, de los cuales no es un fenómeno de culpabilidad, nadie tiene la culpa de ser un enfermo en tal cosa, pero es un problema de peligrosidad, y hay que asumirlo así. Habría que analizarlo más desde el ángulo de la prevención y del aspecto psiquiátrico, si se quiere, que desde el punto de vista penal. ¿Pablo? Sí, ese entrevero en general tiende a derogar el problema prácticamente, porque... No deroga, permite que siga, tenés que cambiar la sociedad, y entonces la cultura, podemos seguir quejándonos de que claro. el patriarcado nos mata. Así que yo me remito a lo concreto. En vez de tomar medidas concretas, hago discursos. A lo concreto, ¿no? Yo creo que yo tuve oportunidad ayer de revisar los dos proyectos de ley que había enviado a la calle Pou en el 2008 y el 2010. A mí me parecían totalmente razonables. Yo, por ejemplo, no sabía que la pena máxima de este delito es 12 años, no es 30 años. Entonces te lo junto con lo primero que te ¿De cuál decía. delito, perdón? No, pero ¿De violación? Pero hay homicidio. El 272, que es violación y muerte. ¿Violación y muerte? No, pero puede llegar a muchísimo más, por una cantidad de... Hay agravantes y todo más, pero acá le va a cargar, pero muchísimo más. el proyecto de ley de la calle Pou era pasarlo de 12 a 30. Eso era el primer proyecto. Pero digo, en este caso seguramente va a encuadrar, va a dar mucho más que eso, porque tiene toda la cantidad de agravantes. Ojalá, pero me parece que no estaría nada mal que hubiera previsto de eso entrada, hablaba ¿no? el fiscal Juan Gómez en el caso último, el de Brisa, ¿no? Exacto. De 30 años. Y después el tema para mí de registro de violadores va en el sentido de lo que casi todos estamos diciendo. ¿Cómo nos cuidamos de esa persona tan peligrosa? Yo suscribo lo que dice O'Neill en cuanto de que es totalmente distinto a una criminalidad normal, es una enfermedad, pero se parece mucho a la inmovilización de esa persona de alguna manera. Pero claro, es que estoy planteando que... Como la barra brava no puede ir a la AMSA. Que la situación de riesgo... Está la alternativa de las tobilleras también. Habilita a medidas de seguridad que eviten que esa persona pueda cometer hechos de agresión nuevamente. Y esto es un tema concreto a tratar en cada caso. Y no ayuda en nada, tampoco la cuestión vengativa, decir, mátenlo, fusílenlo, tortúrenlo, castrenlo. No, el tema es que hay que cuidarse porque son situaciones de patología que son peligrosas y debería ser tratado más desde el punto de vista de la seguridad de la población y de la enfermedad de la persona que desde el punto de vista del derecho penal o de la venganza o de la revancha, ¿no? El Carbonero pregunta si es oportuno discutir estos temas sobre caliente. Más que oportuno, parece oportunista y con un tufillo demagógico y tribunero que no me gusta. Lo que pasa es que tampoco está fácil encontrar el momento, ¿no? Cuando no es en caliente. Lamentablemente a cada rato estamos teniendo estas situaciones. Claro, ¿no? pero este es un programa de actualidad y el fin de semana esto estuvo arriba de todas las mesas, de todas las conversaciones. Todo el mundo habló de no seas malo. No, tengo la impresión de que se refiere a las reacciones de algunos dirigentes políticos, ¿no? Al hecho de salir a plantear alternativas, medidas, propuestas ahora. Sí, yo lo que creo que lo que tiene razón es que este tema debe ser tratado racionalmente y no pasionalmente, porque se termina planteando cosas absolutamente impracticables, disparatadas e impracticables, y sabemos que no se va a reimplantar la pena de muerte, felizmente, sabemos que la castración química no va a operar. Entonces, ¿qué hacemos? Gritamos en Twitter y en Facebook varias cosas de esas, después el asunto pasa y hablamos de otra cosa y acá se acabó. En vez de tomar conciencia de que en el Uruguay no existe un mecanismo eficaz para que cuando las personas se sienten amenazadas por alguien, es decir, cuando alguien resulta peligroso para la sociedad, no existen medidas humanas que protejan o amparen de esa situación. Gabriel, volvemos contigo. Bien, yo dos o tres cosas. Primero, está bien hablar, yo creo que este tema da para mucho y da para mirarlo con muchas miradas críticas, ¿no? Está claro que no hay que hacer oportunismo sobre eso, en particular por el dolor, por el temor, por la indignación absolutamente justificada que hay sobre estas cosas. Me parece que hay que discutir el tema de los medios y de la difusión de estas cosas. Porque si hablamos de gente con patología, la ultra exhibición de esas cosas, yo no estoy seguro qué papel juega
en la posibilidad de imitación, si estamos hablando de eso. Otro problema. Y me parece que es un tema que no vemos. Para ver lo de Daniel, yo estoy de acuerdo, yo no soy responsable, y Daniel tampoco, de que una bestia de esta Yo tampoco. viole niñas. Lo que digo, precisamente. sí soy responsable, Emiliano es el verdadero que no dijo nada. Por las dudas aclaro. Ya que la mano viene de dejar puntualizado. Sí soy responsable, en tanto sí creo que hay que discutir aspectos de la sociedad que no solo no aislar a esta gente, que no favorecen estas cosas. Por ejemplo, creo que hay un problema que tenemos como sociedad, que es el tema de los mensajes de extrema violencia, de pedofilia, de pornografía infantil en las redes y en cualquier lado, que se ven, cualquiera los ve, y que se consumen altamente a nivel adolescente y a nivel adulto, y en particular de los hombres del Uruguay. Tenemos una cultura sobre eso. Hay tangos que dicen, ¿no? La mató porque lo traicionó, y era heroico el tanguero que lo mató, o le cortó la cara porque no se quiso ir con él y fue fiel al esposo, ¿no? Son tangos que cantan generaciones de uruguayos acá. Pero ahí de vuelta pasaste a otra cancha. Bueno, no, pero yo lo que digo es... No hay ninguna letra de tango que glorifique eso, siempre lo ve como una desgracia. Ojo con eso. El que le cortó la cara estaba marcada porque dijo no. Yo lo que digo es, yo nunca vi estaba marcado porque no quiso. Yo lo que digo es, me parece que es un tema complejo y que hay que discutir algunas cosas a fondo en torno al tema de la impunidad, en torno al tema de la agilidad de la justicia y a los instrumentos legales que falten para estos casos también, con racionalidad. Yo creo que esa es la manera de no ser oportunista, ¿no? Discutir con racionalidad tratando de aportar ideas, ¿no? Lo último por hoy, Daniel. No, sí, pero no es menor. O sea, Gabriel en su primera intervención dijo algo que todo el Uruguay sabe, y que estos personajes siniestros van a pasarla muy mal en la cárcel, ¿no? En las violetas. Y hay como una suerte de, bueno, muy bien, me opongo a todo tipo de castigo ejemplarizante, o esta discusión de la pena de muerte, o de la cadena perpetua, de la castración, pero allá en la cárcel los presos van a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Y la sociedad es una barbaridad. Es una barbaridad, pero la cosa. gente en cierta medida dice, bueno, allá en la cárcel se la van a dar y se frota las manos, ¿no? Entonces, también hay una gran hipocresía en torno a toda la discusión de qué hacer con estas personas, ¿no? Obvio.